Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas, este espacio de psicociberseguridad y ciberunidos, este espacio que es diseñado para compartir con referentes del mundo de la ciberseguridad, seguridad e inteligencia artificial todos los conocimientos para que entre todos nos fortalezcamos. Hoy tengo el agrado de compartir el espacio con Rodrigo Rivera Vidal, quien nos va a compartir y a contar su vasta trayectoria en el campo de la ciberseguridad. Me permito leer su currículum porque es un currículum realmente vasto y no tiene desperdicios. Así que, por lo tanto, quiero presentar hoy a Rodrigo Rivera Vidal, que es consultor internacional, conferencista y formador en ciberseguridad, ciberdefensa e inteligencia artificial, con más de 15 años de trayectoria en el sector tecnológico y de ciberseguridad. Además, es miembro de organismos internacionales en el Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong y España, y colaboró con empresas y agencias globales tanto a nivel de Inglaterra como en Estados Unidos. En su formación incluye títulos como Ingeniería en Desarrollo, Ingeniero en Administración, además de diplomaturas y máster como en Ciberinteligencia, Ciberdefensa y Ciberseguridad. Ha trabajado con empresas líderes y ha ocupado roles como CEO y consultor estratégico y corresponsal tecnológico en América Latina, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Su red profesional se extiende por más de 50 países, conectando con altos ejecutivos, emprendedores y líderes tecnológicos. Fue reconocido durante el 2024 por Thinker 360 como Top 10 en Innovation IT, Top 10 en Seguridad Nacional. También es influencer destacado en LinkedIn, promoviendo temas claves de seguridad digital y transformación tecnológica a nivel global. Actualmente es CEO en Unity en Chile y miembro del directorio de Bismoney en Estados Unidos. Hoy nos complace compartir la charla con Rodrigo Rivera Vidal. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenido Rodrigo, un gusto que compartas este espacio con nosotros, que realmente es un espacio que se ha creado desde esta necesidad de compartir experiencia con referentes como vos en ciberseguridad y realmente tu currículum es enorme. Has pasado toda tu vida realmente trabajando en diferentes culturas, de hecho tanto en Latinoamérica, en Europa, vi también que había en Hong Kong, estuviste trabajando allí y te dedicaste todos más de 15 años, según tu currículum, más de 50 países y realmente agradezco tantísimo que nos compartas este espacio de ciberseguridad, justo en este momento que cada vez somos más digitales, ¿no? Así que bienvenido. Una de las preguntas que me gustaría saber es, ¿qué te motivó a ingresar a este mundo? Muchas gracias, Liliana, por la presentación y por la gentileza justamente poder compartir este momento con tu programa y tu canal de ciberseguridad, que es bastante atractivo para la comunidad latinoamericana. De hecho, le agradezco también por su tiempo también y por justamente poder compartir conocimientos con el resto de los colegas de acá de América Latina y también con los hermanos también de Argentina. Y como les comentaba, bueno, mi experiencia en ciberseguridad parte básicamente hace 10 años, pero estoy en el mundo TI desde que soy un niño, desde que tengo 9 años. Tengo 50 en la actualidad, o sea, por lo tanto tengo 41 años trabajando en el mundo TI, pero estuve trabajando en muchos roles también. Soy desde ese aspecto multifacético. Partí trabajando en marketing digital, comunicaciones, ventas también, pero me dediqué a full el del área de ciberseguridad aproximadamente desde el año 2015. Empecé a adquirir nuevas certificaciones de ciberseguridad, nuevos diplomas también a contar del año 2020, cuando justamente se inició el tema de la pandemia, por temas de tiempo también y para poder dedicarme a full con emprendimientos propios, para poder también trabajar como consultor con empresas de Estados Unidos, Inglaterra también, y desde hace básicamente 2 años atrás, empecé a trabajar con gente también que tiene otras empresas de ciberseguridad avanzadas desde Arabia Saudita, Dubái, y el año pasado me incorporé para trabajar justamente con el Artificial Intelligence Association en Hong Kong, con los cuales ellos me nombraron justamente como miembro también de su grupo. Lo interesante de poder trabajar tanto en ciberseguridad como inteligencia artificial es que justamente me permite estar en contacto con muchos profesionales de diversas áreas, tanto ciberseguridad, el rumbo también el tema de desarrollo y ciberdefensa, que es el área con la cual yo estoy en la actualidad eh, intentando adquirir nuevos conocimientos también y de buena forma profundizar en ese sector.
Me interesa el área de ciberdefensa, ¿por qué? Porque justamente es el sector que justamente temas de gobierno o empresas que son justamente prestadoras de servicios, por tanto temas de infraestructuras críticas como para el área de minería, son las que en la actualidad son las más vulnerables y las más atacadas tanto por grupos APT de Corea Norte, China, Rusia, Irán, sobre todo actualmente Irán, que hasta hace 2 años atrás no era un vector de ataque, ni tampoco sus grupos tampoco fundamentalistas, no tenían como un target o países objetivos o entidades objetivas acá en América Latina. Pero con amigos que también investigan de Corea del Sur y Israel, hemos detectado que también ellos están de alguna forma intentando vulnerar y atacar tanto países como Argentina, Uruguay, Paraguay. Básicamente hace 6 meses logramos detectar algunos incidentes y Chile básicamente hace 6 meses atrás. Eh, Incidentes que no ocurrieron en el pasado, pero básicamente por todo lo que está sucediendo actualmente, por el tema financiero, inestabilidad social que está ocurriendo, desmanes y también por el conflicto Ucrania-Rusia, se comprenden temas geopolíticos que afectan la economía de todos estos países y como básicamente los temas de ciberguerra y intentar comparar capacidades de temas de ciberseguridad, tanto en ofensiva como defensiva, es como básicamente un juego de niños. ¿Quién es más hábil? ¿Quién es más apto utilizando ciertas herramientas, soluciones de ciberseguridad para infraestructura de Linux y Ubuntu? Y sucede esto. Yo lo veo entre los propios colegas. Quién se disputa quién es como más apto o quién es como más capacitado en tecnología, tanto por seguridad ofensiva y defensiva. Y allá en el Medio Oriente y en Europa sucede lo mismo. Lamentablemente, cuando ya transgreden ya las reglas y también empiezan a atacar de forma literalmente sin fronteras también, está ocurriendo lo que se detecta en la actualidad decenas de incidentes por día en cada país. El incidente que justamente ocurrió con el blackout que afectó a Chile, Argentina también y otros países también y América Latina también, hasta la fecha se siguen investigando, pero no fue tampoco por causas naturales ni tampoco por temas que están, muchos investigadores mencionados por temas de llamadas solares tampoco y por temas electromagnéticos. Ya se sabe por básicamente las investigaciones posteriores que fueron por capacidad justamente de grupos APT, no se sabe todavía si el principal vector si fue de Medio Oriente o de Sudasia, para de buena forma tratar de evaluar nuestras capacidades defensivas. O sea, básicamente por tema de coordinador eléctrico nacional también y también por el coordinador que tiene en Argentina, quizás ver cómo de alguna forma podían realizar este blackout y de alguna forma poder evaluar nuestra capacidad defensiva. Si fue justamente por eso, se sabe que tanto muchos países de América Latina hasta la fecha no han actualizado tecnología tanto por nuevos servidores, tampoco ni tampoco nuevos firewall, ni tampoco con nuevas soluciones XDR, por dar un ejemplo. Pero sí, todos trabajan con nuevos anti-malware, anti-ransomware y antivirus también de última generación. Pero de buena forma dejaron de lado ciertas actualizaciones que justamente les permite a este tipo de atacantes ya avanzados justamente lograr este tipo de ataques y tener éxito. Que, bueno, trabajando en mi sector de ciberdefensa, intentando ayudar a otros colegas de América Latina, sobre todo Argentina, México y también con algunos colegas de España con los cuales comparto. Igual tratamos de buena forma de evaluar y cómo poder mitigar de alguna forma durante los próximos años, porque este tipo de incidentes van a seguir sucediendo. Mucha gente lo desconoce, pero la gente que trabaja en ciberseguridad, sobre todo los seniors, que tienen más de 40 años de edad y que también comparten con otros colegas de tanto del área que están en Infosec o también del área solamente vinculada al área académica, no al área técnica, como que yo también estoy trabajando ahora actualmente con Ionity, sucede lo mismo. O sea, todos tratando de evaluar cómo poder mitigar de alguna forma posibles ciberataques durante el próximo el año 2026 y cómo de alguna forma realizar otras sinergias y alianzas estratégicas con países que de alguna forma nos puedan proveer apoyo. No solamente contar con Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Israel, que son justamente los potenciales desarrolladores de nuevas soluciones de ciberdefensa y con los cuales nos venden desde hace básicamente más de 8 años justamente nuevas soluciones acá en la TAM. Pero lamentablemente este tipo de tecnologías son caras, sirven, pero tampoco no te sirven para poder mitigar un ataque avanzado al 100%. Eso todo cualquier civil, eh, profesional involucrado en temas de ciberseguridad te lo puede mencionar. Y tú también viendo en tu área también como investigas también tanto el aspecto psicológico como tanto también temas defensivos y ciberseguridad, de alguna forma lo debes haber conversado con algún otro colega. Y de alguna forma, si tienen que generar tanto alianzas, evaluaciones, ver también, por ejemplo, de alguna forma prospectiva, ver a futuro por qué tipos de vectores o qué países target nos van a atacar. Ya se sabe, no solamente Corea del Norte, ni Rusia, ni China, ahora son básicamente más de 13 países que nos atacan. Inclusive hay 3 países nuevos también desde África. Antiguamente
del año 2010 se sabía que los nigerianos, sobre todo desde Ghana, realizan ataques de phishing, sobre todo avanzados, y son Claro. bastante hábiles con ese tipo de trucos nuevos, pero ahora con los nuevos incidentes que hay de QR chain, bitching, también avanzar para tratar de Ujú. engañar o timar, por así decirlo, un alto ejecutivo o un dignatario de algún país, está sucediendo lo mismo. Ahora se han sumado como países APT, Sudán, se han sumado también eh, Liberia, ya, y también está Ghana, como estaba mencionando, justamente uno de los países que también tienen capacidad justamente para temas de ofensiva, pero justamente ligados para temas de criminal. O sea, Bien. estamos hablando que tienen capacidades bastante buenas, por así decirlo, cuando uno conversa con otros colegas para realizar ese tipo de ataques, porque en aspectos de phishing son bastante inteligentes, o sea, no son cualquier ser humano de a pie que solamente está captando utilizando su computador para intentar utilizar una plataforma, por ejemplo, como Kingfisher o otras de Kali Linux, para realizar este tipo de ataques. O sea, está hablando con gente que ya está practicando y que les gustó este nicho de negocio criminal para poder realizarlo. Y ahora ha aumentado. Básicamente en LinkedIn es como hay múltiples campañas para intentar engañar ejecutivos profesionales de diversas áreas, a abogados sobre todo, y a gente de gobierno. Yo comparto con varios colegas y por LinkedIn inclusive y hasta por WhatsApp y por Telegram les están llegando mensajes bastante sospechosos que son justamente para eso, campañas de QR chain, de bitching también, para poder de alguna forma poder acceder a sus dispositivos e engañarlos, o que justamente descarguen un malware avanzado con IA para que de alguna forma poder comprometer sus cuentas y obviamente ahí hasta escalar privilegios para poder robarles desde dinero o poder acceder también justamente a sus cuentas de correo electrónico corporativo para poder de alguna forma hacer exfiltración de datos, sobre todo si son temas confidenciales o financieros. Pero eso acá, eso ya es un tema ya común, todos lo saben. Pero básicamente, si quiero aportar algo nuevo para el tema del rubro de ciberseguridad, en mi caso, yo llevo básicamente 5 años compartiendo LinkedIn desde nuevas soluciones XDR, nuevos antivirus, firewall de nueva generación, sobre todo XDR. Y desde el aspecto DevOps también para el área segura, intento también canalizar con algunos colegas también y aportar algunos videos también de entrenamiento con algunas soluciones nuevas, tanto desarrollo de seguro, temas de SaaS, DaaS, evaluaciones, justamente, y ese tipo de tecnología. Es que es básicamente lo que está en auge ahora en la actualidad, sobre todo acá en América Latina, y para temas también de ciberseguridad OT, como todos estamos partiendo acá como startup en Unity Chile, igual, nosotros intentamos de alguna forma focalizar nuestro nicho de negocios con países como Argentina, México, Uruguay, vender nuestras placas también y sensores justamente de humo, humedad también, y también los nanosat, que justamente lo vimos como un nicho de negocio que básicamente acá América Latina en algún momento van a requerir como potencial detector para temas de telemetría. Un equipo nanosat se requieren tanto para temas de gobierno, Fuerza Aérea, empresas agrícolas también, y sobre todo las mineras los van a tener que utilizar de aquí en un espectro de requerimiento durante los próximos 10 años. Por eso lo vemos como un futuro nicho de negocio que ojalá podamos lograr escalar tanto la TAM y ojalá después más adelante también tener otras alianzas con países como Argentina, Uruguay, Estados Unidos y ojalá también Japón, que es como lo que nosotros queremos hablar. Bien. ¿Qué más podemos mencionar por temas de ciberseguridad? Realmente, bueno, el aspecto que contaste es muy amplio y por un lado es transfronterizo, realmente, y hay como una situación claramente de ataques transfronterizo por un lado, y los vectores, si bien antes estaban como focalizados, antes estamos hablando de un 5 años, no mucho más, focalizados desde un lugar, desde un país con una intención, ahora con el tema de la tecnología mucho más avanzada, con herramientas mucho más avanzadas, esto se hizo como muchos a pocos. Digo, muchos que atacan, pocos que pueden tener la posibilidad de defenderse. Imaginamos esto en organizaciones. O sea que de repente ellos como organización tienen su negocio, su nicho de negocio, pero que se ven totalmente afectados y que contratar semejante artillería de ciberdefensa internamente es muy costoso y hasta casi impracticable. Yo creo que en este punto, me parece, estoy de acuerdo con vos, con la parte de empezar a integrarnos, empezar a sumar integración. Ok, si te especializás en todo lo que es IoT de las cosas, bien, voy a confiar en vos en IoT de las cosas. Si vos te especializás en todo lo que es ciclo de vida de desarrollo para cualquier tipo de línea de DAS, o sea, como dijiste, me voy a confiar en vos para armar laboratorios que sean conscientes. Pero claramente todavía no sé qué opinás, si le falta madurez a nuestra región como para integrarnos, como para saber que estamos ante otro tipo de amenazas, en donde la integración y la colaboración
tendría que tener hoy un papel distinto. ¿Qué opinás? Sí. Liliana, justamente mencionaste un punto bastante atingente en el momento. Mira, acá en América Latina dos cosas. Una, los presupuestos que son bastante bajos por las organizaciones a nivel gubernamental para incorporar nuevas tecnologías. Tú lo mencionaste, toda la tecnología para ciberseguridad, sobre todo en ciberdefensa, el nuevo XDR, el nuevo firewall, nuevos SIEMs, nuevas soluciones IDS, nuevos EDR y ahora plataformas también automatizadas con IAs, por ejemplo, como Meta Defender ahí que estoy utilizando desde OpSWAT y Heimdall Tor Agent, que justamente son para temas de análisis de vulnerabilidades y para la administración de los parches de seguridad de tanto para infraestructura Windows, es caro. Muchas empresas te dan obviamente los accesos por 30 días, los trial, como uno dice, para temas Claro, de para poder probar estas soluciones, pero luego después no las renuevan. ¿Qué sucede con eso? Un CISO o un CTO en este caso, porque hay empresas que trabajan con un CISO o un CTO, muy pocas tienen ambos, CISO, CTO y CEO, por temas de presupuesto, porque es caro poder costear un profesional y sobre todo tener tres de esa envergadura que trabajan directamente con los directivos y con básicamente con la capa gerencial de una empresa es muy costoso. Y pasa lo siguiente, se están reduciendo tanto los presupuestos con las nuevas tecnologías que están trabajando tanto mitad open source como justamente con temas licenciados, que por ley te los obligan a adquirir, obviamente los tienes que tener en tu empresa, incluso en gobierno. Pero pasa, no hay tal la capacidad para tener justamente lo requerido. Están trabajando con tecnología ya sea para los altos network, están trabajando con CrowdStrike Strike, que es justamente lo que más te piden, Sentinel One, como XDR también de vanguardia, están trabajando con Darktrace y están trabajando también con otras soluciones también que mejor no quiero mencionar para no usar tanta publicidad. Pero trabajan con un nicho con 5 tecnologías clave, pero están dejando de lado otras soluciones para justamente para mitigar temas de acceso, fuga de datos y están justamente de alguna forma bloqueando ese tipo de pagos para fortalecer la empresa. Para temas de phishing, es tan escuálido el tema de las empresas que tampoco tienen muchas plataformas de entrenamiento para el personal administrativo o entre comillas de la plana intermedia hacia abajo. Solamente el CISO o CTO está entrenando directamente al gerente y al directorio, pero justamente en la planta baja, que es justamente el vector inicial de ataque, es pues justamente cuando vulneran a la guardia de seguridad, a la secretaria o a la contadora con un malware o un ransomware tanto, que ahí escalan los privilegios justamente y suceden todos estos incidentes mayores. Pasa que no se está desarrollando este tipo de entrenamiento con este tipo de personal. Y a pesar de un CISO, un CTO desarrollar los planes, ese tipo de personal tampoco no lo está aplicando. Solamente se ve en un 15% de las empresas, sobre todo las que tienen mayor presupuesto, porque justamente pasa que este personal no quiere perder el cargo si cometen el error justamente por estos incidentes, pero lo demás no pasa. Y eso se refleja mucho en México, Colombia, Ecuador, bien. Venezuela, aunque no lo quería mencionar, y pasa bastante también en Bolivia. En Chile sucede en un 40% de las empresas, en Argentina no tengo una actualización real, actual, pero eso es lo mayor que está, el mayor incidente que es justamente lo que nosotros afrontamos en el área de ciberseguridad. Temas de presupuesto y el tema de incorporar nuevas tecnologías, sobre todo para temas de ciberdefensa, nuevos XDR, nuevas plataformas justamente para temas de IA, para poder mitigar de alguna forma alguna amenaza avanzada que están llegando bastante desde Rusia y cuesta mucho detectarlas, sobre todo para temas de spyware. Ahí yo estuve colaborando con un amigo para justamente poder mitigar y poder detectar un spyware ahí que eran muy avanzados que se lo están desplegando contra todas las empresas acá en Bien. Chile. Y el tema es que ninguna solución XDR detecta spyware ahí y tampoco ninguna solución EDR. ¿Por qué? Porque no están aún configuradas justamente para poder detectarla, ni tampoco por una plataforma. Y ahí se me ocurrió, entre comillas, de mencionarles, pero existen los famosos anti-spyware. Sí, O fíjate, han salido nuevos, por ejemplo, como el Spybot y otras soluciones, que algunas son de open source y otras tienen licenciamiento bastante económico. Y si tú le integras a tu SOC, vas a poder detectarla y de alguna forma vaya a poder mitigar antes que justamente escale privilegio o de alguna forma te pueda generar una mayor brecha y comprometer tu infraestructura totalmente. Porque contra ese tipo de amenazas es mucho más difícil de detectarla que un malware o un ransomware avanzado que justamente es un ataque justamente que todo solamente es para encriptar datos, pero con los malware hay nuevos y los spyware nuevos hay que tener mucho cuidado. Además de los hardware que están inyectando justamente los browsers que se detectan de distintas formas, pero también te vulneran justamente en canales de comunicación como Zoom, Teams, justamente Google Meet, y ahí justamente sucede algo bastante paradójico en la actualidad, que cuesta mucho que se detecten básicamente por las tecnologías que se estén integradas en las corporaciones, salvo bastantes meses después, cuando justamente un security researcher
o alguien con bastante tiempo empieza a detectar justamente con todas sus soluciones que tengan integradas en su equipo, inicia toda la infraestructura y cualquier tipo de vulnerabilidades o que detecte, por ejemplo, cualquier tipo de anomalía que esté pasando acá. Lo que justamente se detectó con Google Meet, que hay un malware nuevo que está justamente afectando justamente el tema de las comunicaciones y de esa forma tienen acceso justamente a tu cuenta y te pueden sustraer desde la cuenta y todos los datos que tú estás compartiendo. Lo que ahora también está sucediendo también con Zoom y con Teams es similar. Son malware avanzados también con IA que se han desarrollado para este efecto. Y con el tema de los spyware, como mencionaba, y los hardware nuevos, hay que tener mucho cuidado en los browsers, porque justamente si uno trabaja con Windows, sobre todo con Windows 10, si uno se descarga un adware de ese nivel, hay que tener mucho cuidado justamente porque básicamente el equipo va a quedar comprometido y aunque uno le instale la solución que tenga de pago open source, va a ser preferible formatearlo para mitigar cualquier tipo de problema posterior, sobre todo a nivel financiero. Si tienes un solo equipo y tienes tus cuentas bancarias, sobre todo en equipo, corres un riesgo muy grave. Lo Muy mismo que grave. pasa con los celulares, también el mismo tema. Fíjate que nombraste cosas absolutamente interesantes, desde los CISOs, de la provocación de un CISO, ¿no? Cuando una empresa contrata a un CISO, directamente es como que transfiere el riesgo de cualquier ciberataque al CISO. Pero de repente Siempre el ha sido CISO así. no tiene presupuesto, no tiene gente, no puede contratar proveedores, quizás justamente por el presupuesto, pero considera, o sea, eso es, no sé si estás de acuerdo, pero es un poco la ignorancia que tiene el dueño de la empresa o los directores de la empresa contra lo que es este mundo actual que es de ciberinteligencia, ciberseguridad, en donde uno tiene que estar, sabemos de que la seguridad 100% solo lo que estamos aquí, lo sabemos que no es real, pero también tenemos que saber en qué lugar nos queremos parar. Si nos que vamos a parar siempre en un recupero de desastre continuo, que es como, bueno, me resigno a pensar que estoy acá y todo va a pasar y entonces veo que puedo salvar de la inundación de ciberataques, o trato de ser un poco más preventivo, lo cual implica cuidar mi negocio de otro lado, que es una forma de cuidar tu casa, es decir, cómo querés vivir. Entonces, este es un capítulo que no sé qué pensás en la región, en Latinoamérica, qué tan maduro están los directivos, los CEOs y demás como para poder comprender que esta es una problemática que hoy tienen que tomarla en su presupuesto, en sus niveles. Y cómo está el CISO o cómo están los CISOs pudiendo interpretar y poder elevar esto que técnicamente lo contaste de lujo, pero ¿cómo se lo comunicás? Como para que abran ese espacio y ese lugar a esa tabla de presupuesto. Justo Liliana comentaste algo bastante interesante. Yo comparto con bastantes CISO senior de más de 50 años, 55 años de edad aproximadamente, que son mayores que yo, tienen mayor experiencia en tema TI. De hecho, porque como mencioné, yo estuve trabajando en otro rol en el pasado también, pero me incorporé a full de estos últimos 5 años para justamente pegarme un upgrade, una actualización completa de temas técnicos y poder seguir adquiriendo nuevas certificaciones y cursos de ciberseguridad que me permita tener nivel y equipararme a un CISO y a un CTO, porque justamente era un cargo que yo también estuve buscando durante mucho tiempo, pero preferí justamente independizarme, tener una empresa, estar trabajando en temas de ciberseguridad y IoT. El tema, cuando yo comparto con muchos CISO y CTO de acá, lo que es la TAM sobre todo, está el mismo tema iniciante. Como se puede mencionar, un CISO es el encargado de estrategia justamente para nuevas adquisiciones de tecnologías de ciberdefensa, sobre todo para su organización, holding sobre todo. El CTO es el encargado de toda la tecnología, sobre todo hardware, y también de buena estrategia, pero para la comercial, del nuevo hardware que se debe integrar para este holding o organización. Trabajan en conjunto, nunca necesariamente por competencia, pero ambos tienen que tener los mismos niveles de conocimiento tecnológico y profesional. Actualizaciones de todo lo que esté emergiendo, soluciones de IA, nuevos SDR, que desarrolle temas de desarrollo seguro, sobre todo nuevas vulnerabilidades y temas de ataque. El tema ¿qué pasa acá? Muchos CISOs son expertos en estrategia para otros temas de InfoSec. Los CTOs también Claro. son, yo comparto con muchos CTOs que tienen mayor conocimiento y background mío en temas técnicos, o sea, tanto adquiriendo nuevos, por ejemplo, nuevos servidores y data centers y ellos mismos compartiendo con el equipo técnico e integrando esta tecnología. Pero justamente cuando yo converso con el mismo tema, está siempre el tema del presupuesto y que justamente el tema directivo y los altos gerentes tampoco nos les permiten. El CTO trabaja directamente con el CEO, el CISO por lo general también, pero siempre dirigido, o sea, bajo el alero del CEO o bajo justamente de todo el directorio. Si un equipo directivo de más de 50 personas, ellos siempre de buena forma, cuando hay reuniones también, como pasa en mi sector,
si no te autorizan para temas de presupuesto, nueva tecnología o incluso pagarte tus propias capacitaciones, entras con ese dilema. ¿Qué tengo que aplicar para poder fortalecer y robustecer la infraestructura de mi empresa para poder mitigar un ataque? El CTO, por su parte, lo mismo tema, tiene que evaluar qué hardware o qué nuevos laptops tengo que integrar para mi directorio y que también qué nuevos data center o qué nuevos, por ejemplo, también servidores también tengo que justamente integrar acá, porque de alguna forma, pero lamentablemente siempre está más de presupuesto. Visto y comparto con CISO de CTO, me dicen, mira, este año no me agitaré con presupuesto de $50,000 para poder actualizar nuestros laptops a i9 Asus o equipo Acer, ya, o un Samsung con inteligencia artificial que de alguna forma nos pueda mitigar de alguna forma posibles o eventuales ataques. Y digo Samsung, porque justamente los laptops Samsung vienen con protecciones para justamente para poder de alguna forma mitigar futuros ataques también con temas de ella. No solamente porque justamente vienen más avanzados, pero lo menciono por eso. Y sucede esto, en muchas empresas, sobre todo las forestales y las agrícolas, todavía siguen trabajando mucha gente con equipos i3, ni siquiera con equipos i5 Exactamente. de onceava generación, están trabajando con i3. Digo, mínimo tiene que ser un i5 de última generación o un i9, ya, justamente un CTO o un CISO. Y pasa eso, que justamente estamos en los presupuestos. Pero temas de estrategias, con todos los que comparto, sí tienen un nivel de estrategia muy madura, inclusive al mismo nivel mío, inclusive mucho, mucho más avanzado. Pero siempre el tema presupuesto y que de alguna forma los entes externos de la propia empresa también lo flanquean y lo bloquean. Y los directorios obviamente no tienen tampoco el tiempo para poder obviamente otorgar los permisos y para poder comprar todo a nivel como se está evolucionando en la actualidad. Porque lo vemos, el nivel de los ciberataques han evolucionado tanto en estos últimos 3 años que ya literalmente uno lo ve de una forma aberrante. O sea, los grupos APT más avanzados están 2 o 3 años más avanzados que cualquier CISO CTO en América Latina. Y a nivel de ciberdefensa es lo mismo. O sea, yo conozco gente que se menciona expertos en ciberdefensa, especialistas en ciberdefensa y para temas de Blue Team, pero lamentablemente no es así. Tienes el Claro. conocimiento de temas de Active Directory y puedes integrar una XDR de última generación. Sabes utilizar todos los últimos anti-malware, últimos anti-ransomware, también últimos antivirus también, y estrategias de utilizando Wazoo, por ejemplo, también utilizando otras herramientas, pero lamentablemente eso tampoco no te convierte en experto, porque la APT ocupa otras herramientas mucho más avanzadas para vulnerarte de esa forma. Se sabía que los grupos avanzados todos utilizan Cobalt Strike, no están utilizando Kali Linux como los equipos de ofensiva acá en América Latina o en todo el mundo. Yo utilizo Kali Linux también, pero no es tampoco mi distro Linux favorita para temas de Red Team. Yo soy fanático de Ubuntu y ocupo otras de Linux que me gustan más por temas de protección De propia y de mi protección. propio. Claro. Ocupo Kali Linux y ocupo Kodachi, me gusta mucho más. Hay CISOs que también la ocupan justamente para temas de investigación y para blindarse en su propia oficina. Y ellos mismos también les mencionan a los CEOs y a otros directorios, no trabajemos más con Ubuntu, perdón, no trabajemos más con Windows 10 y 11, que lo ocupan solamente las secretarias también o los contadores, y nosotros vamos a trabajar por temas de mitigación con puro Ubuntu y otras Linux. Yo conozco ya muy pocos que sigan trabajando con Mac a nivel de ciberdefensa, muy pocos, todos están trabajando con Ubuntu, la mayoría, y eso se replica tanto en México, Ecuador, Colombia, Uruguay, y acá en Chile básicamente un 20%. La mayoría ocupan Mac, pero por un tema de utilidad y para muchas cosas, por temas de reuniones más que nada, pero para temas de ciberseguridad, desde mi gusto tampoco no es lo mejor. Yo prefiero Ubuntu. Pero pasa eso. El tema técnico, justamente lo que estaba mencionando, es cómo se aplica, cómo lo van a integrar y el tema de la actualización. Lamentablemente, grupos APT están tan avanzados que aquí estamos en América Latina a 2 años luz, literalmente, para poder alcanzar esa capacidad. O sea, yo he compartido con docentes de SANS que están radicados en Corea del Sur y Sí. otros que viven también justamente en Malasia, y ellos me han entrenado de forma altruista, de forma gratuita, y yo cursando también algunos cursos también para poder tratar de estar al nivel de ellos, pero lamentablemente me dicen acá en América Latina están tan atrasados y lamentablemente se dejan guiar solamente por lo mismo que dicen, por ejemplo, los temas de Gartner y por los temas de lo que dicen del mapeo Exacto. de MitraTrack para algunas tecnologías, pero dejan de lado otras, tanto gratuitas, que les pudieran servir, y dejan de lado otras estrategias que les pueden servir justamente para poder mitigar lo más avanzado. Y eso está pasando. Siguen solamente una normativa, una directriz para tales cosas, y están dejando justamente otra estrategia en paralelo que justamente pueden mitigar. Yo con mi profesor que tuve de Corea del Sur aprendí algo muy interesante que también a mí no se me ocurrió. Ellos están tan avanzados que reciben tanto ataques de los coreanos, sobre todo, o sea, Corea del Norte, y lo atacan tanto también desde China y también ahora desde Rusia,
que me enseñaron que por qué nosotros no podíamos aplicar o empezar a ocupar propios equipos con Android. Y dije, si ocupamos teléfonos Android, ¿por qué no formatear el equipo o instalar una solución Android? Ahora que hay tantos sistemas operativos con Android, una que son gratuitas, puedes descargar miles de aplicaciones y tu equipo, aunque tengas 16 de RAM, tu equipo va a andar perfecto y vas a tenerlo, puedes jardinizarlo de mejor forma, incluso con un equipo con Ubuntu. Y yo lo aprendí hace 6 meses atrás y me gustó mucho porque incluso puedes montar un SysOC con Android y un equipo literalmente eso, traspasado justamente a un servidor. Literalmente tú puedes fortalecer una organización de esa forma. O sea, un CISO y un CTO trabajando con un equipo con Android, inclusive al SEO, vas a poder mitigar inclusive un 30% más que utilizando con Ubuntu a un futuro malware A o un spyware A. Y yo lo puedo comprobar, porque de hecho yo también hice una pandemia. Y yo lo recomiendo. De hecho, como estrategia lo comparto con hartos amigos de Argentina y México. Y les dije, mira, yo compartí eso en video y en un tutorial en LinkedIn. Y dije, traten de aplicarlo porque créanme que funciona. Y yo también fui desconfiado en su momento, pero créanme que funcionó. Porque las soluciones que tienen para Android son más nuevas y justamente ellos lo están utilizando. Y si Corea del Sur es uno de los países más atacados justamente porque obviamente funcionó. Y claro, por eso que yo a muchos que los que intento apoyar, si eso dice, te lo digo, mira, si yo Te trabajo con Ubuntu, agradezco muchísimo te agradezco muchísimo esa ayuda que estás dando a toda la comunidad, porque una de las preguntas claves es ¿cuáles son los puntos a fortalecernos, más allá de la apertura que tenemos que tener y poder transitar? Vos nombraste muchas veces estadísticas, pero que las fuiste haciendo vos, de alguna manera. sí, Las fuiste recorriendo, porque no tenemos estadísticas realmente colaborativas en la TAM. O sea, vamos como sacando cada uno de su lado y va recorriendo un poco la región como para ir colaborando a esta investigación de ver dónde tenemos que fortalecernos. Hablamos de presupuesto, ya lo hablamos, sabemos que Latinoamérica carece de esa presupuesto, pero no es excusa, porque bien hablaste de un Android en donde claramente es mucho más accesible, que tenés que darle toda una vuelta para ver cómo levantás barreras a través de lo que podés hacer. O sea, el presupuesto, volviendo a esto, el presupuesto no es excusa de estar sin defensa. Implica que tengas que tener más creatividad, más autoestudio, porque también el punto es ese. Lo que estamos en seguridad siempre tenemos que tener una vocación a estudiar por nuestros lados, más allá de los cursos que nos dé la empresa. Eso es algo, me parece que hay que siempre resaltar, que uno tiene que ser un intrigado por la curiosidad de buscar y ver, probar también y compartir. Porque el punto es que todos, entre todos, empezamos a fortalecernos. Si tuvieses, Rodrigo, que decir tres amenazas, o sea, tenemos los activos, si bien son tecnológicos, de infraestructura, de logística, tres amenazas como más fuertes que tendríamos que estar pensando y considerando. ¿Cuáles son las que considerarías? en la actualidad, pues solamente reflejando en la América Latina, o sea, no evaluando cuando comparto con colegas de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Corea del Sur, pero acá a full, ya a nivel de temas de defensivos, justamente por el tema de infraestructura, sobre todo para temas de Blue Team, ya, lo que he mencionado, o sea, tanto que se puedan lograr de alguna forma coordinar el directorio justamente con todo el equipo en la empresa, en el sector TI, que puedan adquirir justamente nuevas soluciones también para no XDR, porque de eso, para temas de XDR ya estamos trabajando con muchas plataformas acá en la América Latina, no solamente CrowdStrike, SentinelOne y Stellar Cyber. Hay otras nuevas también, y otras que están aplicando con temas IA, inclusive hay unas nuevas que hay para temas de Quantum, justamente para poder de alguna forma mitigar un futuro ataque cuántico, o de alguna forma poder de alguna forma también tener en cloud ciertas defensas en esa área. Eso es más nuevo, partió hace menos de un año, ya, y son empresas de la India los que están con ese tipo de vanguardia acá en la zona. Pero acá en América Latina hasta la fecha ninguna empresa creo que está trabajando con tecnología, porque una que es costosa, pero se va a requerir. O sea, todo lo vemos como un paradigma, pero justamente si lo vemos por unos parámetros desde el 2025 a 2030, ese tipo de inversiones se tienen que generar. De alguna forma las empresas los van a tener que garantizar para justamente continuar el negocio. Porque si no, si son vulnerables justamente a ataques ya de alto nivel, justamente lo que está sucediendo hasta la fecha, no va a tener cómo poder mitigar, por ejemplo, una empresa como Boeing, Dassault, por dar un ejemplo, o otros holding de Europa que también fueron atacados justamente por temas ya de avanzar, lo que lo que van a tener que enfrentar durante el 2027 hasta el 2030. Se sabe que ya básicamente el año 2027 hasta 2030 vamos a estar literalmente sufriendo una ciberguerra literalmente global. O sea, vamos a estar
todo nuestro hemisferio defendiéndose justamente contra todo Corea del Norte, sobre todo por las capacidades que ellos están adquiriendo y por el nivel de efectivos que ellos están trabajando. Corea del Norte, aparte de su grupo PT, todos lo saben, el ejército de ellos justamente tiene capacidades de seguridad ofensiva mucho más mayores que las que tienen muchos de los países de América Latina. Conozco pentester, ya que tienen justamente certificaciones también, o CCP, justamente las que tienen, pero pasa que justamente el grupo PT o ellos tampoco, ellos no tienen certificaciones. Ellos tienen capacidad, tienen entrenamiento directamente formativo, Claro. básicamente autodidacta. Ellos se meten en su equipo, básicamente están un año practicando y tienen mayores capacidades que cualquier que esté perdiendo tiempo o como nosotros estamos estudiando no certificaciones para poder comprender hasta la fecha cómo realizar este tipo de ataques. Y ahora, con el tema justamente de amenaza cuántica y los nuevos spyware y con IA, Ujú. ¿cómo vas a poder mitigar eso? Es tecnología nueva que se tiene que integrar, pero para temas de defensa, lo que yo también mencionaba, las peores amenazas de aquí en los próximos 5 años son spyware con IA, Ujú. adware con IA, nuevos ransomware que sean justamente desarrollados para justamente de forma que sean ransomware polimórficos, o sea, desarrollados justamente Sí. para todos los sistemas operativos, ¿ya? Y spyware que justamente puedan vulnerar básicamente todo. O sea, que aunque tú lo puedes descargar en tu equipo, aunque tú formatees, literalmente te va a quedar y no vas a tener como buena forma, vas a tener que deshacer de tu equipo, que justamente Directamente del son las equipo. mayores. Sí, justamente que con los security researchers, los que tienen mayor experiencia justamente para temas de hardware a nivel de kernel, se dedican a eso y han detectado bastante spyware y malware nuevos que justamente hasta la fecha no se pueden eh, perdón, sacar del equipo, por decirlo de alguna forma. No. Pero Anular justamente se están directamente usando. el activo Sí, físico, el activo sí. físico. Y justamente ¿Y cómo ves preparada la gente ante esto? para tema del conocimiento están bastante avanzados y lo comprenden, pero lo que mencionamos, siempre el tema del presupuesto y cómo compra la tecnología y a quién puedo confiar. Ahora, justamente con el tema de la estrategia cero trust, que es no confiar Claro. en nadie, es tú tampoco ni siquiera puedes confiar en tu vendor. ¿Por qué? Este vendor, aunque sea una empresa nueva de tecnología, tú tienes que básicamente, si tú le vas a comprar tu tecnología para defender tu organización, tienes que vendor venir con muchas referencias detrás, porque no le vas a comprar, por ejemplo, una empresa de Taiwán que justamente los directores y los inversionistas sean chinos, porque justamente podría venir justamente con un malware para justamente para Pecado. el tema de un backdoor. Ya, es lógico. No le vas a comprar tampoco una empresa rusa por lo mismo, o sea, por el mismo temor que justamente que la tecnología de ellos venga para justamente para alguna forma vulnerarte. Eso se sabe. El tema es que ahora muchas veces solamente le están comprando a los israelíes, le están comprando a los ingleses, les compran a los alemanes, les compran a los japoneses, los nuevos que van a cerrar, y los de la India también, pero no todos. Pero son reuniones de equipo con las cuales de alguna forma tú vas a tener que coordinarte, o sea, ya sea de nivel de CECIR, de gobierno con los CECIR de Fuerzas Armadas y los CECIR también de las propias empresas, para poder de alguna forma dilucidar y poder de alguna forma discernir qué tipo de tecnología se pueden aplicar por temas normativos, por temas de presupuesto y que justamente se puedan poder capacitar tanto el CISO del gobierno, que es una organización de gobierno, o el CISO de una minera o de una forestal, y que de alguna forma se puedan compartir ese tipo de conocimientos y de alguna forma se puedan integrar bien. Pasa, lamentablemente, que ese tipo de tecnología y conocimiento muchos no lo quieren compartir, Ah, sobre todo a nivel de gobierno. Lamentablemente es lo mismo que sucede en la Fuerza Armada. Yo teniendo amigos también en la Fuerza Armada, tanto en Chile, en Argentina, sobre todo en Estados Unidos, mucho más. Pasa eso, lamentablemente son tecnologías tan avanzadas, metodologías también que no se comparten. En Estados Unidos por tema también eh, de todo el tema de top secret o buenas cosas, ujú. algunas tecnologías se comentan o también se pueden mencionar para que otra gente la ocupen como soluciones open source, pero lamentablemente no todo sale a la luz para defenderte tampoco, ni tampoco te lo quieren vender. Estados Unidos desde hace un año sí han sido como mucho más eh, eh, adscritos a poder, entre comillas, cooperar con su tecnología. Básicamente han creado nuevas empresas también que eran ex proveedores de la NSA, de la CISA y del DHS en Estados Unidos, que justamente ya ahora pueden y tienen permiso para poder vender este tipo de tecnología a otros países que son países aliados. Chile, México, Argentina, Uruguay, Brasil sobre todo. Y también en otros países también como Israel, que son sus aliados estratégicos para este tipo de tecnologías de ciberseguridad. Pero tampoco nos quieren vender todo. Yo creo Básicamente, que Yo creo que en ese punto hay una pieza que aparece
tarde, pero aparece cuando Sí. justamente no se comparten esto que acabas de decir, porque cada uno trata de resolverlo y guardarlo, y justamente al no publicarlo evita que sea atacado, etcétera, ¿no? Mm. Pero mucho tiempo más tarde aparecen las normas. ¿Por qué? Porque te obligan a compartir. O sea, la norma te obliga a justamente a alinearte a un modelo normativo que de más o menos medida se viene tomando la experiencia de campo. O sea, sabemos, por lo menos en mi conocimiento, que las normas vienen a posterior de una situación. Entonces, en ese no compartir pasó mucho tiempo. Lo que pasa es que una de las variables que estamos teniendo en esta actualidad es la variable tiempo. Sí. El tiempo es tan ágil, tan rápido, que todo tiene que girar en una situación de dimensión distinta. Una norma tarda 7 años en generarse hasta que salga otra vez a normalizar todo, pero hoy no tenemos tanto tiempo. Hoy la IA ocupa un proceso operativo tan rápido, pero también ocupa un sostén de vector de amenaza. Y es tan veloz, es tan rápido, que no da tiempo. Y a eso le sumamos el no compartir, genera un escenario bastante complicado que tendremos que sentarnos a pensar nuevamente en esto, en estos espacios, en vos compartiendo tu experiencia, en otros referentes que también se van sumando y a los cuales yo agradezco enormemente, enormemente porque dan su experiencia, su espacio, sus lugares, sus años de aprendizaje realmente. Así que yo te agradezco de este lado muchísimo y me gustaría si podés contarnos tus canales o lugares donde te pueden encontrar por todos estos cursos que dijiste, cómo explicar algún tipo de aplicación de seguridad o bien para chequear tu perfil profesional. Bueno, Liliana, casi todos mis conocidos, mis amigos, colegas profesionales, todos saben que estoy presente en LinkedIn. Tuve anteriormente canales en Facebook también y tuve también un breve canal en YouTube, pero lo cerré básicamente por incidentes que eran algo similares. Hay hackers rivales también y grupos PTX de alguna forma me intentaron bypassear y obviamente por ahí no intenté tener mucho mayor publicidad hasta la fecha. Y ahora mi canal principal es solamente compartir conocimiento y nuevas tecnologías y aportar con alguna estrategia nueva que pueda suscitarse por LinkedIn. Solamente ocupo eso. Eh, Quizás me genere algún canal prontamente ahora también por Twitch o también, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Por Favicon, para alguna forma poder compartir con otros colegas, ojalá de España y otros países de Europa. Con España tengo cierta cercanía, pero no comparten ellos mucha tecnología, sobre todo para temas de ciberseguridad. Solamente lo mismo comentan siempre temas de Active Directory, WhatsApp, lo mismo siempre, y al final queda saturado con lo mismo que están mencionando. Y le dije, yo por mi parte, yo soy abierto de mente, comparto con colegas que están más avanzados que nosotros, que son seniors, gente de Israel, gente de Corea del Sur, gente de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que nos superan en 10 años de conocimiento, con lo cual yo estoy muy agradecido que me hayan entrenado con muchas cosas, sobre todo en estrategia, nuevas herramientas, y estas herramientas que yo de alguna forma las empiezo a compartir por LinkedIn y que hay gente que es receptiva y las aplica. Y eso es bueno, porque en ciberseguridad, como se menciona desde hace mucho tiempo, en ciberseguridad la idea no es competir quién es el mejor en seguridad ofensiva ni quién es el mejor en Blue Team tampoco. Pasa, todos, yo también me creo como bastante bueno en temas de seguridad defensiva y no ofensiva, pero lamentablemente en este sector siempre hay alguien que es mejor que uno. Pero la idea en ciberseguridad, ya que no es competencia, es poder aportar con este tipo de soluciones y tecnologías para que los más novatos o inclusive los más seniors también las puedan integrar a la infraestructura y a todo lo que ellos están utilizando. Porque es tecnología, es solamente un link, es un conocimiento, es una herramienta. O sea, a mí no me significa no perder ni un dólar, ni tampoco ni perder, ni porque pierda 5 segundos en compartirla tampoco eso para que justamente otro profesional también la pueda aplicar a su organización. O como estamos justamente compartiendo ahora en este momento con tu canal, lo mismo. O sea, si yo puedo tener esta información que justamente nos pueda servir para poder mitigar un ataque mayor a lo que pasó justamente con el blackout, ¿ya? O lo que puede suceder de aquí a 3 años más justamente con ataques más avanzados, justamente con tecnología cuántica desde China y lo que va a adquirir Corea del Norte, es bastante interesante. Y esa es la idea, que se deben aplicar estrategias para poder mitigar futuros ciberataques. Y como países aliados o como países hermanos, de alguna forma se tienen que compartir este tipo de conocimientos. No negarse ni tampoco a bloquearse a decir mi empresa fue vulnerada porque justamente hay otra organización que te puede ayudar a mitigar esto. Si una empresa no tiene los recursos, puede pedir la cooperación del gobierno o otras organizaciones que lo vienen a mitigar, pero no cerrarse porque quedaron en vergüenza por una ransomware o porque justamente Exactamente, fueron víctimas justamente de un spyware y de IA avanzado. Tienes que exactamente. mencionarlo, porque justamente la idea es eso, para poder mitigarlo. Por eso que existen tantos security researchers, existen miles
que trabajan en las sombras, ocultos literalmente porque tampoco su trabajo es tan metódico que tampoco no conviene tampoco que lo puedan ventilar al 100%. Muchas de las vulnerabilidades tampoco, en muchos de los posibles ataques también esos son literalmente top secret, no es confidencial tampoco, y en los muchos foros y grupos de ciberseguridad solamente salen expuestos un 20%, vulnerabilidades, Sí. eh, nuevos malware también, inclusive en los foros criminales también que hay en Dark Web también, o inclusive en Telegram, ahí sale mucha mayor información que a nivel, por ejemplo, de lo que sea, por ejemplo, de Surface Web. Hay mucha mayor información en los foros criminales que justamente buscándola por browsers tradicionales, Exactamente. Yandex, claro. Exactamente, que también sabemos que hay una cantidad de factores que motivan a un ciberdelincuente. Hay muchísimos factores. Por lo tanto, hoy por hoy, los que estamos de este lado tratando de hacer la ciberdefensa, de alguna manera somos pocos y este canal promueve el que nos empecemos a unir y empecemos a compartir. Yo de mi lado, yo te súper agradezco tu tiempo, tu espacio. Dejaste un montón de temas como para volverte a invitar muchas veces más y quizás hacer una mesa con otros colegas en donde puedan llegarse a sumar un poco de ideas y a estos debates de ver cuáles son las mejores opciones en este momento. Si querés cerrar con alguna recomendación, desde ya muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. No, a ti, Liliana, por este tiempo también, por esta grata entrevista, también de poder compartir con colegas argentinos. De hecho, comparto con bastantes amistades y contactos en común, pero tener la oportunidad justamente de poder compartir conocimiento de alguna forma, poder alguna interactuar, es más limitado. Estamos de trabajo, también justamente pasa cómo nos podemos organizar para tener un diálogo mucho más ameno, en el cual realmente podamos mostrar algo interesante. En estos momentos solamente podemos compartir, básicamente hablando, pero la idea sería a futuro poder realizar algo mucho más avanzado y en lo cual yo les puedo mostrar tanto tecnología en vivo o, por Genial, ejemplo, tanto los screens justamente con este tipo de soluciones con las cuales yo aplico de alguna forma, intento compartir en todos los grupos de LinkedIn, sobre todo el grupo genial. Seguridad América, Seguridad América Latina. Ahí comparto algunas tecnologías nuevas que acá aún no las integran, pero que son interesantes que de alguna forma las puedan utilizar. Me quedo con ese título para la próxima y poder sumar a otros colegas para ir también sumando entre todos. Desde ya, muchas gracias por todo tu espacio y nos vemos muy pronto con todos esos temas rico que dijiste. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, Liliana. Igualmente, que tengan una Gracias. buena jornada también. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao.